Muy bien. Luego tenemos acá la queratitis, que es inflamación de la córnea, ¿no? Inflamación de la córnea. Cuando, doctores, ya se compromete la córnea, recuerden que la córnea es nuestro primer lente, por lo tanto, ya se altera la agudeza visual. Miren la diferencia con conjuntivitis, ¿ah? Si les dicen queratitis, ya duele. Si les dicen queratitis, ya afecta la visión. Duele y produce visión borrosa. Entonces no hay forma de que se confundan. Si les dicen un ojo rojo que duele y que da visión borrosa, deben estar en su diagnóstico una queratitis. ¿Estamos? Y esta es su triada clínica de la inflamación de la córnea, que puede ser infecciosa, inflamatoria o por cuerpo extraño. Fotofobia, blefaroespasmo y lagrimeo. ¿Ya? Esa es la triada cuando se inflama la córnea. Fotofobia, molesta la luz. Blefaroespasmo, el párpado quiere cerrarse. Y lagrimeo. ¿Ya? Lagrimeo. Cuando se inflama la córnea, doctores, sí está recomendado la oclusión ocular. ¿Estamos? Hay que tapar el ojo cuando se inflama la córnea. Cuando se inflama la conjuntiva, no. Acá está contraindicado la oclusión. ¿Qué debemos hacer? Lavado ocular y lavado de manos. ¿Ya? Lavado de manos y lavado del ojo en la conjuntiva, por el contagio, ¿no? Entonces acá se indica lavado, no contraindicado la oclusión. Miren la diferencia. En cambio, en la queratitis sí está indicado la oclusión ocular. Por eso el ojo sabe eso y quiere cerrarse solito, hace un blefaroespasmo, ¿ya? Y lagrimeo constante. El oftalmólogo, ¿qué herramienta utiliza para ver la inflamación o la úlcera corneal? Utiliza la lámpara de hendidura y utiliza esta tinción, la tinción con fluoresceína. ¿Ya? Esta tinción nos va a decir cómo está afectado la córnea. Muy bien, hay queratitis infecciosas que les he dicho, superficiales, por herpes, por hongos, por bacterias. Y las intersticiales, en nuestro medio, tuberculosis, lepra, sífilis, produce queratitis intersticial, ¿no? Recuerden esa triada de sífilis, queratitis intersticial, sordera y los dientes en tonel, ¿no? ¿Cómo se llama esa triada? Hutchinson, triada de Hutchinson. Sífilis, TB, lepra producen queratitis intersticial. La intersticial es más profunda, doctores. Es más profunda. Las otras son superficiales, por herpes, por bacterias, por hongos. Y también hay no infecciosas. Por ejemplo, el que se expone mucho a la luz ultravioleta, ¿no? a la luz, al sol. Los que trabajan en soldadura sin protección tienen esta llamada queratitis actínica, ¿ya? O puntiforme, ¿no? Pues se quema la córnea en puntos, ¿ya? Esa es no infecciosa, la actínica. Muy bien, de esto, ¿quién les han preguntado? Miren, ahí está subrayado, ¿no? Herpes, la queratitis por herpes te la tienen que preguntar porque el dato o la úlcera es característica. ¿Cómo se llama su úlcera? Dendrítica. Úlcera dendrítica. Esa es queratitis por herpes. Tratamiento, doctores, aciclovir. Tratamiento aciclovir. Contraindicado. ¿Qué está contraindicado en la queratitis por herpes? Porque empeora. Los corticoides. No puedes dar corticoides. Si es una queratitis por herpes y tú le das corticoides, se convierte en una úlcera geográfica. O sea, aumenta de grosor. Acá tú ves la úlcera dendrítica, es delgadita. Le das corticoides, aumenta. Se llama úlcera geográfica. Pues está contraindicado. El tratamiento es aciclovir. Micótica, recuerden, ¿cuál es el hongo más frecuente en nuestro medio que causa queratitis micótica? Aspergillus. Aspergillus, ¿ya? ¿Cómo se llama su úlcera? Ahí lo estás viendo, miren. Es una úlcera blanca, irregular. Blanca, irregular. Se llama también así, úlcera aplumillada, como una pluma, ¿no? Aplumillada, blanca y sin bordes definidos. ¿Ya, doctores?
¿Cuál es el antecedente acá que debes recordar para pensar en una queratitis por hongo? Trauma vegetal, ¿no es cierto? Trauma vegetal. Se golpeó con una rama, con una espina, con un árbol, etc. Ahí piensa en queratitis por hongos, ¿ya? Trauma vegetal. Muy bien, luego tenemos la parasitaria, cuya úlcera, miren, ahí está, se llama úlcera en forma de anillo. Ahí está, úlcera en forma de anillo. ¿Quién lo produce? Una ameba de vida libre que es Acanthamoeba. La parasitaria es producida por ameba de vida libre, Acanthamoeba. ¿Ya? Muy bien, ¿y cuál es el antecedente? Uso de lente de contacto en malas condiciones de higiene. Uso de lentes de contacto. Acanthamoeba, úlcera en anillo, esa es la úlcera parasitaria. ¿Ya, doctores? Muy bien. Una conjuntivitis por estafilococo se puede complicar con una queratitis, miren. Entonces, si te dicen una conjuntivitis por estafilococo, pero que empieza a tener dolor, que empieza a tener disminución de agudeza visual, se ha complicado, po. Se ha complicado la conjuntivitis con una queratitis, ¿no? Puede aparecer pus en la cámara anterior. Esto lo que están viendo es pus en la cámara anterior. La presencia de pus en la cámara anterior se llama hipopión. Hipopión. Pus en la cámara anterior. Ya menos frecuentes otros hongos. Cándida, por ejemplo, en pacientes neutropénicos, ¿no? En pacientes inmunosuprimidos puede haber cándida. Pseudomonas. Ahí está, miren, la úlcera verdosa, si te dice. Úlcera verdosa. Pseudomonas. ¿Ya? Úlcera verdosa. En otorrino produce otitis externa maligna, ¿verdad? Otitis externa maligna, queratitis con úlcera verdosa, ese es Pseudomonas, ¿ya? Pseudomonas. Y también, doctores, se puede inflamar la esclera. Recuerden, la córnea es la parte anterior del ojo, la esclera es la parte posterior. Si es superficial, se llama así, epiescleritis. Si es profunda y que es más grave, se llama simplemente escleritis. Entonces, la superficial es idiopática, más frecuente en mujeres, dolor menos, ¿no? Menos intenso, desaparece con vasoconstrictores. Le coloco fenilefrina y desaparece. La escleritis es más profunda, el dolor es más grave, hay fotofobia, acá hay visión borrosa y no desaparece con vasoconstrictores. ¿Da? Que hay que descartar, miren, artritis reumatoide. Artritis reumatoide. ¿Ya? Porque acuérdense que la artritis reumatoide tiene 3 complicaciones oculares. La más frecuente, la más específica y la más grave. 3 complicaciones oculares da la artritis reumatoide. La más frecuente, la más específica y la más grave. La más frecuente, ojo seco. La más específica, la que estamos viendo, escleritis. Y la más grave es la queratomalacia perforante. Queratomalacia perforante. ¿Estamos? Ya está. Entonces, la artritis reumatoide tiene 3 complicaciones. A nivel ocular, ¿no? La más frecuente, ojo seco. La más específica, escleritis. Y la más grave, la queratomalacia perforante. Ya está. Eso es entonces con respecto a la escleritis. Y en el caso de la uveitis, ya estamos hablando de la capa media. La uvea es la capa media. También se inflama, ¿no? Y tenemos, desde el punto de vista anatómico, 3 tipos de uveitis. Miren, anterior, intermedia y posterior. Ahí están los otros nombres, ¿no? La anterior también llamada iridociclitis, porque se inflama iris y cuerpo ciliar. Intermedia parasplanitis, posterior corioretinitis. Acá, ¿qué te tienes que acordar? La etiología. ¿Ya? La etiología. Te lo pueden preguntar. Ya, si te dicen en general, ¿no? Te dicen, ¿cuál es la causa más frecuente de uveitis? Tú debes responder esto. En general, la causa más frecuente de uveitis es idiopática. Es la causa más frecuente. Si no encuentras idiopática, tienes que buscar las causas secundarias. Y ahí sí es diferenciado. Si te dicen anterior,
La causa secundaria más frecuente es esta de acá, espondilitis anquilosante, ¿no? Ahí está, miren, tu test de Schober, ¿no? Test de Schober positivo, tu sacroileitis. Entonces estás hablando de la espondilitis anquilosante. Y la espondilitis anquilosante se complica con uveitis anterior. La intermedia, miren, esclerosis múltiple, más frecuente en mujeres, ¿verdad? Es una patología desmielinizante, pero a nivel del sistema nervioso central. No es periférico, ¿no? ¿Quién es desmielinizante a nivel periférico? Guillain-Barré. El desmielinizante a nivel central es esclerosis múltiple, ¿ya? Muy bien, porque acá se van a alterar los oligodendrocitos, que son los que forman la vaina de mielina en el sistema nervioso central, ¿ya? Entonces, esclerosis múltiple, uveitis intermedia. Y la posterior, esta es la más frecuente, ¿no? Te dicen corioretinitis, toxoplasma, ¿no? Cuando hay contacto con gatos en inmunocompetentes, se puede producir la llamada uveitis posterior o corioretinitis, cuya causa más frecuente es toxoplasmosis. Si cría perros, toxocara. Gato, toxoplasma. Perro, toxocara. Y vasculitis, que se asocia a uveitis posterior, esta de acá, ¿no? La enfermedad de Veget. Úlcera oral, úlcera genital y uveitis posterior. ¿Ya? Enfermedad de Veget. Muy bien, esas son las causas entonces secundarias que tienen que acordarse, ¿ya? En la anterior, espondilitis anquilosante, en la intermedia, esclerosis múltiple y en la posterior, toxoplasma. Ahora, si te dicen en la posterior y el paciente tiene VIH, ¿quién causa corioretinitis en paciente con VIH? SIDA. Citomegalovirus, ¿ya? En infecto, ¿verdad? Corioretinitis en pacientes con VIH, citomegalovirus. En cambio, toxoplasma es en inmunocompetente. No necesitas estar inmunosuprimido para infectarte por toxoplasma. Para citomegalovirus sí. Tienes que estar en estadio SIDA, ¿no? Para hacer una corioretinitis por citomegalovirus. Clínica, ¿ya? Clínica. En el caso de la uveitis anterior, doctores, como está anterior, nos va a producir un ojo rojo con dolor, miren. Ojo rojo con dolor, ¿ya? Fotofobia, visión borrosa, y este es el dato. Esto tienes que acordarte. ¿Por qué? Porque lo diferencias de otros. Si te dicen ojo rojo, doloroso, ya hemos visto que queratitis también da ojo rojo doloroso, pero te dice comiosis, eso no hay otro. Es uveitis anterior o iridociclitis, ¿ya? Ojo rojo comiosis. Hay este efecto también, te pueden poner efecto de Tyndall positivo. También hay pus en la cámara anterior que habíamos dicho se llama hipopio. Pus en cámara anterior, hipopio. Tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento de la uveitis anterior? Como la causa es inmune, se da corticoides. Más para la miosis, entonces la pupila está cerrada. Eso complica el ojo. Hay que abrir la pupila, doctores. ¿Con qué abrimos la pupila? Con un antimuscarínico, que es atropina. O sea, corticoides más atropina para el tratamiento de la uveitis anterior, ¿ya? Muy bien, en la intermedia también hay dolor, pero este es el dato. En el fondo de ojo vamos a encontrar condensados vítreos, miren, blanquecinos. Se llama imagen en copos de nieve. Ese es el dato. Te dicen, en el fondo de ojo se ve en el humor vítreo, imagen en copos de nieve, uveitis intermedia. ¿Ya? Uveitis intermedia. Y la posterior, que es la corioretinitis, también va a haber defecto del campo visual, se afecta la agudeza visual y vamos a ver alteración pues de la retina, ¿no? Miren, se forman estas lesiones blanco-amarillentas atróficas. La retina, lo que normalmente es roja, se torna blanco-amarillenta con zonas atróficas. Ahí recuerden, toxoplasma, ¿verdad? Es la causa más frecuente de uveitis posterior, ¿verdad? Y ahí el manejo es etiológico, pues. El manejo es etiológico, ¿no?
Muy bien. Doctores, la uveitis es el ojo rojo que más se complica. ¿Con qué se puede complicar una uveitis? Con glaucoma, con catarata, con desprendimiento de retina y con edema de la mácula. ¿Correcto? 4 complicaciones. Por eso es el ojo rojo que más se complica. Glaucoma, catarata, desprendimiento de retina, edema de la mácula. ¿Ya? Se suele complicar. Por eso hay que dar tratamiento oportuno. ¿Ah? Con corticoides, porque la causa idiopática está relacionada a trastorno inmunológico. Por eso hay que dar corticoides. Y cuando es anterior, para abrir la pupila, damos atropina. Muy bien. Luego tenemos acá glaucoma. Doctores, en el caso del glaucoma tenemos, desde el punto de vista etiológico, 2 grupos. ¿Ya? En el glaucoma primario, ¿ya? El glaucoma primario se clasifica como crónico, o también llamado de ángulo abierto, o el agudo, o de ángulo cerrado, ¿ya? El 95% es crónico. O sea, te tienes que acordar que el más frecuente es el crónico. Ahí está, 95% de los casos. El 5% es agudo. O sea, es el más raro. El más frecuente de lejos es el crónico. Entonces, miren qué pasa en el glaucoma crónico. Se llama de ángulo abierto porque el ángulo iridocorneal que ustedes están viendo acá, miren, esto es iris y esto es córnea, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan que entre la córnea, acá está córnea y acá está iris? Esto es iris y esto es córnea. Y este es el ángulo iridocorneal. ¿Quién se ubicaba ahí? El trabéculo, que es donde se drena el humor acuoso. Y el trabéculo tiene un canal, ¿no? El canal de Schlimm. Canal de Schlimm, que está ubicado en el trabéculo. ¿Para qué sirve? Para drenar el humor acuoso. Por acá se drena el humor acuoso. Muy bien, entonces en el glaucoma crónico este ángulo está abierto. En el glaucoma crónico este ángulo mide más de 30 grados. Entonces está abierto. Pero a pesar de estar abierto el ángulo, doctores, el humor acuoso no se drena. Es decir, hay un bloqueo funcional. A pesar que esté abierto, no drena el humor acuoso. Es decir, es un problema funcional. En cambio, en el agudo o de ángulo cerrado, miren cómo está el ángulo, como su nombre lo indica, estrecho, cerrado. O sea, acá el ángulo iridocorneal es menos de 30 grados. Por ende, el trabéculo no drena el humor acuoso porque está bloqueado. O sea, acá hay un bloqueo anatómico. Esa es la diferencia. En el glaucoma agudo hay un bloqueo anatómico. En el crónico hay un bloqueo funcional. ¿Ya? Son 2 cuadros diferentes. Veamos en el crónico cuál es el factor de riesgo antecedente familiar. Miopes. ¿Ya? Recuerda, el miope es el que tiene ojo grande, ¿verdad? Los miopes tienen ojo grande. Entonces acuérdate así, ojo grande, ángulo grande, glaucoma de ángulo abierto. En cambio, miren, ¿cuál es el factor de riesgo para el glaucoma agudo? Hipermétrope, o sea, el que tiene ojo pequeño. Hipermétrope es el que tiene ojo pequeño. Y si el ojo es pequeño, el ángulo es pequeño, el ángulo es cerrado. ¿Ya? Miren la diferencia. En el glaucoma crónico, entonces, el factor de riesgo es antecedente familiar, miopes, más de 40 años, diabético, hipertenso, raza afroamericana. Generalmente el crónico es asintomático, por eso se le llama la muerte silenciosa del ojo. El ojo se va apagando poco a poco. Y miren cómo pierde la visión el paciente con glaucoma, miren, de afuera hacia adentro, ¿ya? De afuera hacia adentro. Entonces eso se llama visión en túnel, visión tunelizada. ¿Por qué? Porque el glaucoma, doctores, respeta la mácula. Recuerda, la mácula es la retina central. Eso respeta el glaucoma, respeta la mácula. Por eso la pérdida de visión es de afuera hacia adentro, ¿ya? Este es un dato importante. Cuando ustedes ven en un fondo de ojo la papila
o disco óptico. ¿Cómo van a ver la papila o disco óptico? Lo van a ver de esta manera. Al centro pálido y afuera bien oscuro. Así lo van a ver la papila y el disco óptico. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo del centro? Lo del centro vienen a ser justamente por donde salen los vasos, ¿no? La arteria central de la retina, la vena central de la retina, que van a formar la llamada excavación papilar. Esa es la llamada excavación papilar. Por ahí pasan los vasos. Y la parte periférica que estás viendo vienen a ser los axones. ¿De quién? Del nervio óptico. ¿No es cierto? Axones del nervio óptico. Primero o segundo par. ¿Quién es el nervio óptico? Segundo par craneal, ¿verdad? El primero es el olfatorio. El segundo es el nervio óptico. Entonces, axones del nervio óptico, ¿no? Muy bien. Esto de acá, entonces, doctores, viene a ser la papila o disco óptico. Eso es lo normal. Esta excavación normalmente debe ser menos del 30% del total de la papila. Debe ser menos de 1/3. Eso es lo normal. Cuando un paciente tiene glaucoma, ¿cuál es el factor de riesgo más importante para glaucoma? El aumento de presión intraocular. Y cuando decimos que la presión intraocular está aumentada, cuando es más de 20 milímetros de mercurio. Eso es hipertensión intraocular. Y ahí, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver que la papila va a transformarse de esta manera. Miren, ¿qué pasa en el glaucoma cuando hay hipertensión intraocular? La excavación crece. Miren, excavación más del 30%. Y miren los axones. ¿Qué ha pasado con los axones? Se han adelgazado. ¿Por qué? Porque los axones se han destruido, producto de la hipertensión intraocular. Doctores, el glaucoma se considera una neuropatía óptica crónica. Ese es el glaucoma. Es una neuropatía óptica crónica. O sea, es un daño de los axones del nervio óptico. Se dañan los axones, es por eso que la excavación aumenta. ¿Ya? Ese es el daño, o eso es lo que podemos ver en el fondo de ojo de un paciente con glaucoma. ¿Ya? De un paciente con glaucoma. Por eso el dato que te pueden dar es esto. Miren, fondo de ojo con excavación papilar más de 1/3. Con excavación papilar más del 30%. Miren, esto es anormal. Miren la excavación, por donde están saliendo los vasos, mide más del 30% del total de la papila. Entonces es un fondo de ojo de un paciente con glaucoma. La presión está elevada. ¿Y quién nos determina que se está perdiendo el campo visual? La campimetría, mediante la presencia de los llamados escotomas. ¿Ya? Escotomas. Recuerden, el escotoma típico del glaucoma, ¿cómo se llama? Paracentral. Paracentral se llama. Escotoma paracentral. Muy bien. Tratamiento del glaucoma crónico. Primero, manejo médico. En el glaucoma crónico, el manejo es médico. Se puede utilizar alfa-2 agonistas, beta-block, inhibidores de la anhidrasa carbónica, análogos de prostaglandinas. ¿Cuál de estos es el más potente en bajar la presión intraocular? Los análogos de prostaglandinas son los más potentes para bajar la presión intraocular. El fármaco se llama latanopros. Segundo lugar, los beta-block. El beta-block que se utiliza en el glaucoma crónico es timolol. ¿Ya? Timolol. Luego ya están los alfa-2 o los inhibidores de anhidrasa carbónica. No responde al manejo médico, cirugía. Se llama trabeculoplastía con láser. ¿Ya? Con láser argón se utiliza acá. Láser argón. Trabeculoplastía con láser argón. Muy bien, manejo médico, no responde, cirugía. En cambio, el glaucoma agudo, doctores, les va a venir por emergencia. ¿Por qué? Porque es el ojo rojo más doloroso. Ojo rojo más doloroso. Ese es el glaucoma agudo. Y para que lo diferencies de los demás ojos rojos dolorosos, miren el dato que lo han preguntado,
es que este ojo rojo va con midriasis. Ojo rojo, muy doloroso, ¿eh? Es el que más duele. Con midriasis y con presión intraocular elevada, glaucoma de ángulo estrecho, glaucoma de ángulo cerrado, glaucoma agudo. Factor de riesgo, hipermétrope, más frecuente en mujeres, raza asiática. ¿Qué fármaco está contraindicado en un paciente con glaucoma? Los anticolinérgicos. Mucho cuidado con atropina, con bromuro y patropio en pacientes con glaucoma, porque esto puede aumentar más la presión intraocular, ¿eh? Los anticolinérgicos están contraindicados. Muy bien, entonces ahí tienes el ojo rojo más doloroso con midriasis, ¿no? Pues entonces si te dicen ojo rojo sin dolor, ¿qué es lo primero que piensas? Conjuntivitis. Ojo rojo con dolor, lo que tienes que fijarte es la pupila, ¿no? La pupila puede estar normal, puede estar en miosis, y midriasis, ¿correcto? Entonces, pupila normal, miosis o midriasis. Si la pupila está normal, queratitis o escleritis, dependiendo qué se afecta. Ojo rojo con miosis, uveitis anterior. Y ojo rojo con midriasis, glaucoma agudo. ¿Ya, doctores? Ya, esto es básico, pues. Esto no se pueden olvidar. Porque si les viene un caso clínico y les dan esto de acá de la pupila, no pueden fallar. Es una pregunta básica, ¿ya? Y obviamente lo pueden diferenciar, ¿ya? Entonces la cuestión es que repasen constantemente para que ya esté fijo el concepto, ¿ya? En la memoria a largo plazo. Muy bien. ¿Y el tratamiento? ¿Cuál es el tratamiento del glaucoma agudo? El tratamiento del glaucoma agudo inicial, también médico, es a base de diuréticos. ¿Ya? Damos inhibidores de la anhidrasa carbónica, acetazolamida. ¿Ya? ¿Dónde trabaja la acetazolamida en la nefrona? En el túbulo contorneado proximal. Túbulo contorneado proximal, recuerden. Se da por vía oral o manitol, diurético osmótico, por vía endovenosa. Es que muchos pacientes con glaucoma, como el dolor es muy intenso, vienen con náuseas, con vómitos, vienen con cortejo vegetativo. Entonces, si no se da por vía oral, se puede emplear la vía endovenosa, ¿ya? Y miren qué damos para cerrar la pupila. ¿Qué damos para cerrar la pupila? Pilocarpina, que es un agonista muscarínico. Pilocarpina, agonista muscarínico, ¿ya? Corticoides y también hay manejo quirúrgico. ¿Ya? Entonces el manejo es diuréticos, pilocarpina. Y el manejo quirúrgico, iridotomía. Se hace un agujero en iris con el láser Jack, que es un láser perforante. Y se operan los dos ojos. Así uno solo se haya afectado, se operan los dos ojos, ¿ya? Muy bien, hay glaucomas secundarios. Uno de ellos, doctores, es el glaucoma congénito, ¿ya? Que aparece en los recién nacidos, ¿ya? Más frecuentemente bilateral. ¿Por qué se produce? Por la presencia de esta membrana que obstruye el ángulo iridocorneal. El glaucoma congénito se produce por esta membrana mesodérmica llamada membrana de Barkan. Va con fotofobia, lagrimeo. Este es el dato, ¿ah? Buftalmus. Córnea aumentada de grosor. Eso se llama buftalmus. Tratamiento del glaucoma congénito, cirugía. Este sí hay que operar, no es manejo médico. El glaucoma congénito hay que operar, ¿ya? Goniotomía es el tratamiento quirúrgico. Muy bien, en catarata el dato que les han preguntado es que es la etiología o la causa de ceguera más frecuente, ¿no? Pero reversible. Miren, ahí están las causas de ceguera. ¿Cuál es la causa más frecuente de ceguera reversible? Catarata. Es reversible, ¿no? El paciente se opera y recupera la visión. Pero ¿cuáles son las causas de ceguera irreversible? En nuestro medio, en primer lugar, está diabetes. Segundo, glaucoma.
En países africanos, si te dicen en países africanos subdesarrollados, en los niños hay el llamado tracoma, que es una conjuntivitis crónica por clamidia. ¿Qué es el tracoma? Conjuntivitis crónica por clamidia, que cursa con ceguera. Ya está. Entonces esas son causas irreversibles. Primer lugar, diabetes. Segundo, glaucoma. ¿Da? Muy bien. ¿Qué viene a ser la catarata, doctores? Cristalino es nuestro segundo lente, ¿no? ¿Cuál es nuestro primer lente? Córnea. Nuestro segundo lente es cristalino. ¿Correcto? Son los dos lentes naturales que tenemos. Entonces se opacifica el cristalino. Eso viene a ser la catarata, ¿no? Opacificación del cristalino. Y obviamente va a producir disminución de la agudeza visual. ¿Cuál es la forma más frecuente? La forma senil, la del adulto, ¿no? Conforme vamos avanzando en la edad, se opacifica el cristalino. ¿Ya? ¿Y cuáles son los tipos de catarata según la localización de la opacificidad? Es de tipo nuclear, cortical, subcortical anterior y subcortical posterior. De estas cuatro, ¿cuál es la más frecuente? La cortical. La cortical es la más frecuente. La subcortical anterior se produce por traumatismos. Y esta es la causa más frecuente de catarata en gente joven. En un abuelito, la catarata es senil, de tipo cortical. Pero en un joven, si aparece catarata, la causa más frecuente es por trauma. Y esa catarata por traumatismo en joven se llama así, catarata en roseta. Catarata en roseta. ¿Ya? Y la subcortical posterior, doctores, está relacionada a corticoides. Los corticoides pueden producir catarata, pero subcortical posterior. ¿No? Hay otra forma también de clasificar, acá está, miren, cuando la opacificación es una parte del cristalino, ¿no? Parcial, miren, inmadura. Cuando es completa se llama madura, que es la que está acá, se opacifica todo el cristalino. Cuando ya genera irregularidad del cristalino, miren, ya los bordes se han vuelto irregulares, se llama hipermadura. O cuando se compromete la parte inferior, se llama catarata morganiana. ¿Ya? Es por la localización también. Es otra forma de clasificar. Muy bien. Enfermedades, cataratas de forma secundaria. Por ejemplo, causa metabólica esta de acá, en los recién nacidos, que tienen galactosemia, pueden tener catarata, que se llama en gota de aceite. Catarata en gota de aceite. ¿Ya? Es reversible, porque obviamente debemos evitar la lactancia, ¿no? Es una contraindicación también de lactancia materna si el recién nacido tiene galactosemia. Hay catarata congénita, ya lo hemos dicho, ¿quién genera eso? Rubiola. Rubiola produce catarata congénita. Y este es el dato que les decía, miren. Cuando tengas un recién nacido con pupila blanca, ¿cómo se llama la pupila blanca? Leucocoria. ¿Qué debes descartar? Catarata congénita. En primer lugar, recién nacido con leucocoria, en primer lugar descarta catarata congénita. Ahí está, entonces va con leucocoria, con ojo perezoso. Esa es la ambliopía, ¿no? Porque como está tapado el ojo, se desarrolla menos y el otro ojo se desarrolla más. Entonces ya eso va a producir la ambliopía. ¿Ya? Entonces son cataratas de forma secundaria. ¿Ya? Tratamiento quirúrgico, ¿no? Esta es la cirugía, miren. Facoemulsificación con colocación de lente intraocular. Esa es la técnica de elección para operar una catarata. Facoemulsificación con colocación de lente intraocular. Complicación intraoperatoria, ruptura de cápsula posterior, posoperatoria infecciosa, ¿no? Una endoftalmitis se puede producir como complicación posoperatoria. Infección. Muy bien, pasamos ahora a la patología de retina. ¿Ya? Esto lo ven también en endocrino, así que rápidamente vamos a ver la clasificación de la retinopatía diabética. ¿Ya? Recuerden que la retinopatía diabética es una complicación microangiopática crónica. Microangiopática crónica. El hecho de que haya bastante glucosa
en la sangre, hiperglicemia, ¿qué condiciona? Va a condicionar isquemia. Va a condicionar isquemia, ¿no? Va a condicionar alteración en los vasos. Produce disfunción endotelial, produce engrosamiento de la membrana basal, produce aumento de la permeabilidad vascular. Entonces, la hiperglicemia, recuerden, daña la pared de los vasos. Es por eso que la primera alteración en el fondo de ojo, pregunta de examen, ¿cómo se llama la primera alteración en el fondo de ojo de un diabético? Los microaneurismas. Los microaneurismas son la primera alteración en el fondo de ojo de un paciente diabético, ¿ya? Entonces forman microaneurismas. ¿Qué más se produce? Se produce exudados, miren. Exudados. Exudados blancos, exudados lipídicos, amarillentos por el aumento de la permeabilidad. Los exudados blancos es por isquemia. Los exudados lipídicos es por aumento de la permeabilidad, ¿no? Se salen proteínas, se salen lípidos. Y hay edema de la retina. Edema de la retina por el aumento de la permeabilidad. Muy bien. En un paciente diabético tipo 1, ¿cuándo se recomienda hacer la primera evaluación oftalmológica? ¿A los 10 años de edad o después de los 5 años de diagnóstico? ¿Da? En un diabético tipo 1, ¿a los 10 años o a los 5 años de diagnóstico? En el tipo 2, al momento del diagnóstico. No hay que esperar, o sea, todo diabetes, ni bien diagnosticamos un paciente diabético, lo primero que debemos mandar es un fondo de ojo para ver el basal. Y gestacional en el primer trimestre también para ver el basal, ¿no? En una diabetes gestacional. Entonces, ¿cuál es el estudio? Un fondo de ojo. Y si queremos ver ya de manera específica la retina, se pide esta prueba, ¿no? La tomografía de coherencia óptica. Tomografía de coherencia óptica. Esto nos ve con gran resolución la retina. Y podemos ver edema, ¿no? Edema de la retina, edema de la mácula, etc. También se puede, pero es invasivo, la angiografía. Miren con qué se complica la retinopatía diabética. Hemorragia vítrea, desprendimiento de retina y edema de la mácula. Y estas complicaciones, ¿qué produce? Disminución de agudeza visual. O sea, el paciente diabético se va quedando ciego. Y la diferencia de estas tres complicaciones está por el tiempo en el cual se van a presentar. Si a ti te ponen el caso clínico de diabético que pierde súbitamente la visión, la causa es hemorragia vítrea, porque esa es la causa aguda de pérdida de visión. Hemorragia vítrea. Desprendimiento de retina es subaguda, es más lenta, no es súbita, es subaguda. Y edema de la mácula es la pérdida de visión, pero crónica. Crónica. Y de estas tres, entonces ya sabes que la diferencia es por el tiempo, ¿no? Te dicen diabético, súbitamente pierde la visión, hemorragia vítrea. Subaguda, desprendimiento de retina. Crónica, edema de la mácula. De estos tres, ¿quién es la más frecuente? Edema de la mácula. De ahí que si otra pregunta en tu examen te mencionaran cuál es la causa más frecuente por el cual el diabético pierde la visión. El más frecuente de todos es edema de la mácula. Edema de la mácula. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, esas son las tres complicaciones. Cómo el diabético se va quedando ciego. Esta es la clasificación internacional para la retinopatía diabética. Tenemos dos tipos. La llamada no proliferativa y la llamada proliferativa. ¿Correcto? La no proliferativa y la proliferativa. La no proliferativa, doctores, es leve, moderada, severa y muy severa. Leve, moderada, severa y muy severa. Entonces miren acá, leve, ¿correcto? La primera alteración en el fondo de ojo. Pregunta de examen. ¿Cómo se llama la primera alteración en el fondo de ojo de un diabético? Microaneurismas. Si solo veo microaneurismas, eso es leve. No proliferativa, leve. Moderada es cuando ya veo hemorragias, exudados duros,
Exudados algodonosos, que son infartos, isquemia de la capa de las fibras nerviosas. Ya está. Hemorragia, exudados, ya es moderada. Y en el severo te tienes que acordar esta regla, miren. 4, 2, 1. En el severo. 4, 2, 1. ¿Qué quiere decir el 4, 2, 1? La regla 4, 2, 1. Que va a ser severo si tiene una de estas tres alteraciones. ¿Cuáles son estas tres alteraciones? Que tenga hemorragia intrarretiniana en 4 cuadrantes. A eso se refiere con el 4, ¿no? El ojo se divide en 4 cuadrantes. Entonces, si en cada cuadrante tiene hemorragia, eso es severo. A eso se refiere. Hemorragia en los 4 cuadrantes. Arrosariamiento venoso en al menos 2 cuadrantes. O sea, tienes acá y en 2 cuadrantes tienes tu arrosariamiento venoso. Entonces también será severo. Y el último es anomalía microvascular intrarretiniana, también llamado AMIR, simplemente. Un AMIR ya es severo. O sea, en un cuadrante, si hay un AMIR, es severo. Entonces, esa es la regla 4, 2, 1. Hemorragia en los 4 cuadrantes, arrosariamiento venoso en al menos 2 cuadrantes o un AMIR en un cuadrante. ¿Estamos? Si tienes uno de estos tres es severo. Si tienes 2 de estos hallazgos anteriores, eso ya es muy severo. Si tienes 2 de estos 3, es muy severo. ¿Estamos? Y si tú ves neovasos o hemorragia vítrea, esa ya es la más grave, ¿no? Que es la retinopatía proliferativa. ¿Cuándo le vas a llamar proliferativa? Cuando hay neovasos o cuando hay hemorragia vítrea. ¿Ya, doctores? Muy bien, esa es la clasificación entonces. Tratamiento, control de la glicemia, hay terapia biológica, ¿ya? Esta es la terapia biológica, ranibizumab, que es un anticuerpo que bloquea el factor de crecimiento endotelio vascular. Se puede inyectar corticoides, fotocoagulación focal para la retinopatía no proliferativa y la pantofotocoagulación para la retinopatía proliferativa. La fotocoagulación focal es para la no proliferativa y la pantofotocoagulación es para la proliferativa. Y vitrectomía cuando hay hemorragia vítrea. Vitrectomía cuando hay hemorragia vítrea. ¿Ya?